Buenos días, bienvenidos al taller de la Chacra de Valles Irrigados del Norte Patagónico, que denominamos Trigo en Patagonia, Potencial y Estrategias de Manejo. Les recuerdo, por favor, mantener el orden en la sala y luego de las disertaciones les llevaremos el micrófono para que hagan las preguntas. Para introducir, ¿qué es Sistema Chacras? Es un sistema integrado de trabajo para el desarrollo de tecnologías agropecuarias en ambiente y sistema de producción definidos, para la formación de recursos humanos también y para la transferencia de los conocimientos generados a los usuarios de estas tecnologías. Como todo sistema, tiene una estructura de funcionamiento basada en 3 pilares fundamentales, en 4. Uno es un grupo de productores, que son quienes nos traen la demanda de investigación o desarrollo al programa Chacras. Un gerente técnico de desarrollo contratado por el grupo de productores, quien es el responsable de ejecutar un proyecto de trabajo. Una mesa de expertos que son convocados para asistirnos técnicamente en la temática que convoca cada uno de las chacras, los proyectos. Y existe una coordinación de APRESID que busca que todas estas partes funcionen armónicamente para poder llegar a las respuestas que estamos buscando. Así que en este taller lo que vamos a hacer es traerles un poco el funcionamiento de esta estructura, y el ingeniero agrónomo Sergio González, como productor de la chacra, nos va a contar un poco su sistema de producción en Río Negro y por qué es importante para él la inclusión del trigo en los sistemas. Luego Magalí nos va a estar contando, que es la gerente técnico de desarrollo de la chacra, ingeniera agrónoma, nos va a estar contando la experiencia que hemos tenido en lo que es potencial y estrategia de manejo del trigo en esta zona. Y finalmente el técnico agrónomo Mariano Onofrio, que es investigador en la experimental de Valle Inferior del INTA, nos va a contar su visión desde el INTA del potencial que tiene la región para la producción de trigo y por qué es importante desarrollar un manejo ajustado para poder incluirlo en los sistemas. Así que bueno, adelante Sergio. Buenos días a todos. Mi nombre es Sergio González, soy ingeniero agrónomo de la Universidad de La Plata. Les quiero agradecer a todos la presencia, venir a escuchar lo que tenemos para decir. En mi caso particular les voy a contar sobre nuestros intentos de producción en Patagonia Norte. Cuando hablo de producción me refiero a soja, maíz, girasol, trigo, avena, cebada, semillas forrajeras, alfalfa, carne, sorgo, todo lo que se produce en pampa húmeda. Y cuando hablo de Patagonia Norte me refiero a una inmensa franja de tierra que costea ambas márgenes del Río Negro, que conforma los valles irrigados o los valles para irrigación, que no están desarrollados, que están identificados como Valle Medio, Valle de Conesa, no llega al Valle Inferior, ya el Valle Inferior es otra realidad, pero son inmensas franjas de tierra de unas cuantas miles de hectáreas sin desarrollar, dedicados actualmente a la ganadería súper extensiva de monte. Recalamos en Río Negro hace 11 años con mi familia con el objetivo de cumplir una visión. La visión que nos encomendaron es la de transformar un desierto en un vergel, así de simple. Para eso nos dieron un montón de herramientas, las herramientas que nosotros quisiéramos, y nos largamos a trabajar. Teníamos que desarrollar la mayor cantidad posible de zona irrigada en un campo de 8.000 hectáreas, todo monte. Inmediatamente nos pusimos a trabajar, empezamos a desmontar, armamos los equipos de riego, agarramos el manualito del buen productor pampeano y salimos a la realidad. Y allá estaba la realidad esperándonos. Y nos pegó un sopapo y nos hizo recular unos cuantos metros y nos tiró al piso y todavía estamos tratando de levantarnos. Nos pegó duro, nos encontramos con situaciones que no esperábamos, nos encontramos con suelos extraños que no se comportaban como otros suelos. Evidentemente no habían ido a la misma facultad que nosotros porque no tenían las características de los suelos que nosotros habíamos estudiado. Suelos con 60% de arena que no chupaban agua. ¿Cómo es eso? 60% de arena y no tomaban el agua. Entonces empezamos a hacernos un montón de preguntas, a probar un montón de cosas, empezamos a ensayar y a documentar todo. La única forma de lograr que esos suelos
produjeran, según nuestro criterio, era darles vida a nosotros de prepo, meterles el agua como sea y implantar cultivos. Y entonces empezamos en esa tarea, echarle agua, echarle cultivos, fertilizante, más agua, y todo esto no es porque sí. Todo esto es tarasca, masita, toso, totina. Todos los años hubo que poner la torta para desarrollar eso. Eso durante unos cuantos años. Entonces llegó un momento que se acababa el oxígeno y nos dimos cuenta que teníamos que empezar a desarrollar pudiendo sacar algo que nos permitiera seguir en carrera. En ese contexto apareció Chacras. Nos conectamos con APRESID y empezamos a trabajar, y Chacras nos cambió la cabeza en el sentido de que organizó nuestra visión, organizó la información que teníamos y generó otra, y digamos, en vez de dispersarnos en varios frentes, trabajamos en pos de 1, 2 o 3 frentes y bien dirigidos. Entonces nos dimos cuenta que podíamos llegar a producir y a producir bien. Algunas cosas se manifiestan de forma excepcional. La carne, las pasturas, los agropiros, las festucas, las alfalfas. De eso no hay ningún problema, pero los cultivos estaban en la parte difícil. Vimos que la implantación de cultivos de invierno nos daba una ventaja extra. Esa ventaja, no sé si habrán ido al simposio de biología de suelos, pero los que fueron me van a entender claramente, es que la cantidad de raíces que aportan los cultivos de invierno generan ambientes edáficos apropiados para que luego vengan otras plantas y lo colonicen más fácil. Ustedes imagínense que esos suelos se pasaron miles de años tomando sol y heladas. 44 grados en enero y 20 grados bajo cero en verano, al revés, 44 grados en enero y 20 grados bajo cero en invierno. Entonces así evolucionaron los pobres suelos esos, que no son suelos, son sustratos, no tienen vida, tienen escasa vida, son vidas por oleadas. Cuando llueve un poco hay una actividad, pero ustedes pueden ver bostas en los valles, pueden ver bostas de vaca de hace 10 años que están momificadas, porque no hay actividad biológica. Sin embargo, en los suelos a los cuales nosotros le fuimos inoculando vida, esos suelos ya manifiestan vida propia, ya hay degradación de la materia orgánica, degradación de los rastrojos, degradación de los palos que quedan después del desmonte. Los celulolíticos están trabajando a manos llenas. Entonces, para nosotros poder desarrollar esos suelos necesitábamos, repito, algo que cumpliera la función de desarrollo, pero también que nos dejara alguna monedita, por lo menos para seguir tirando un tiempo. Hasta hace un año, hacer trigo, bueno, era nada, hacer trigo era perder un poquito más. Entonces no estaba muy clara la situación. Ahora está un poquito más clara y a nosotros se nos planteó la posibilidad de hacerlo. Entonces con Magalí nos juntamos un día y le propuse un desafío. Le digo, yo te doy un lote, ¿te acordás de esa, no? Te doy un lote con tutti li fiocchi para que rinda 8.000 kilos. Fertilizantes, semillas, yo te lo doy sembrado. Vos a fin de cosecha me tenés que devolver 8.000 kilos o me devolvés los kilos que salgan, pero me explicás quién se llevó la diferencia. Si los avestruces, los chanchos, la mala siembra, las malezas, el viento, son todas cosas reales. Bueno, ella les va a contar bien de qué se trata, pero lo importante, y que es lo que les quiero dejar, es, los suelos son difíciles, la zona es difícil, pero tenemos o estamos conociendo las herramientas para desarrollarla y el trigo es una de ellas. Muchas gracias. Bueno, me llamo Magalí Gutiérrez, soy la gerente técnica de desarrollo de la Chacra Valles Irrigados Norpatagónicos. Les voy a contar un poco lo que fue esta experiencia en el establecimiento Chocorí aquí con Sergio y bueno, un poquito qué potenciales de trigo estamos viendo y qué estrategias de manejo creemos que son adecuadas para esta zona tan particular y nueva para Argentina.
En primer lugar, ¿por qué pensamos al trigo en Norpatagonia? Bueno, Sergio ya acá les ha dado unos tips en lo que es beneficios para el desarrollo de suelo, pero ¿por qué creemos que es posible realizar trigo aquí? ¿Por qué lo pensamos aquí? En primer lugar, la zona presenta excelentes condiciones de radiación y temperatura. Ahí tienen una comparación con lo que es Pergamino, en donde pueden ver que con respecto a radiación y temperatura estamos muy bien. Y a su vez, la forma en que la radiación y la temperatura se relacionan nos entrega un coeficiente fototermal Q que es más alto que en otras zonas del país. Es decir, este coeficiente fototermal está relacionado positivamente con la generación del rendimiento en cereales invernales. Y es muy alto en esta zona. Por lo tanto, nos hace pensar, a ver, ¿qué pasa si hacemos trigo acá? A su vez, tenemos un periodo libre de heladas perfectamente suficiente como para la realización del trigo. Y tenemos esta gran ventaja que son 900 metros cúbicos de agua de excelente calidad, promedio más o menos, que oscila, pero son 900 metros cúbicos de agua de excelente calidad por segundo que nos pasan por al lado y se van a salinizar al mar. Y nadie las está aprovechando. No es fácil, igualmente, ya Sergio acá les habrá contado, les contó. Son suelos que se desarrollaron al lado de un río, donde el río depositó lo que quiso y cuando quiso por miles de años. Y por lo tanto tenemos una marcadísima heterogeneidad de suelos en superficie, en distancias reducidas. Es decir, a 20 metros nos cambia el suelo, hasta a 5 diría, o hasta en 1 o 2 metros ya tenemos otro suelo distinto. Y a su vez son suelos con escaso desarrollo y con características de deficiencias químicas, deficiencias físicas y químicas, o sea, son suelos que hay que desarrollar. Y otra cosita con respecto al trigo es esa ave que ven ahí, que se llama abutarda, que es un ave que va desde bien al sur hasta el norte de la Patagonia, arriba a fines de abril y se va alrededor de principios de agosto y pastorea los cereales invernales y el que más le gusta es el trigo. Así que este es un problema, estos son 2 problemitas con los cuales tuvimos que lidiar y bueno, y ahora les voy a contar cómo nos fue. El programa Chacras desde los inicios está trabajando con trigo debido a que bueno, los productores nos solicitaron tratar un ajuste para este cultivo porque era muy importante lo que es el desarrollo de suelos. ¿Y qué vimos con trabajos en campañas anteriores? Que los potenciales, tanto en ciclo largo como en ciclo corto, eran muy buenos. Ajustando un poco la nutrición y el agua, se veían potenciales interesantes, tanto en largos como en cortos. Y a su vez, en ciclos cortos consumían menos agua y mantenían potenciales interesantes. Así que bueno, nos sentamos con Sergio la campaña pasada y dijimos, si los ciclos cortos mantienen potencial, consumen menos agua, ¿qué pasa si además los sembramos un poquito tarde, alrededor de mediados de agosto, que podríamos estar evadiendo a abutarda también, este ave que nos complica la vida? Y bueno, y ahí fue donde Sergio me propone este desafío, complicadito el desafío, de alcanzar en un lote de producción 8.000 kilos por hectárea de promedio y si no, brindarle la explicación de por qué no lo alcanzamos. Bueno, y ahí nos lanzamos a trabajar. Esto que les muestro es para que vean de lo que los suelos, para que tengan una magnitud de con qué suelos estamos trabajando. Estas son 2 calicatas abiertas a 20 metros de distancia. En una tenemos un perfil, que es el de la derecha, un perfil franco-arenoso hasta los 2 metros. Y en la otra, a los 45 centímetros de profundidad, el perfil franco-arenoso se corta y aparece un horizonte más cementado con una dinámica de agua y raíces totalmente distinta. Bueno, así que abrimos esas 2 calicatas, las tapamos y dijimos, vamos para adelante, porque si seguíamos abriendo calicatas, estábamos complicados. Bien, un poquito lo que fue el planteo productivo a nivel de lote. Trabajamos con Biointa 1005, lo sembramos el 15 de agosto. Apuntamos a la siembra a un stand de 350 plantas por metro cuadrado, aplicamos 150 kilos de MAP inmediatamente boleados luego de la siembra y aplicamos 480 kilos de urea dividido en 3 momentos, inicios, mediados y fines de macollaje. Y no se realizó aplicaciones de fungicidas ni insecticidas porque no fue necesario, la zona es una zona muy sana. Y se establecieron en este lote de 6 hectáreas 40 estaciones de seguimiento y monitoreo del cultivo para ir viendo qué pasaba con los componentes a medida que desarrollaba el cultivo. Yo totalmente asustada que le tenía que explicar a este hombre a ver qué pasaba al final del ciclo, por qué no íbamos a cosechar o qué había pasado. Así que fue muy, muy cercano el seguimiento. Bien.
Bueno, en madurez comercial cosechamos, luego de todo el seguimiento, cosechamos los 40 puntos de muestreo mediante, bueno, cosecha manual y trilla manual. Se procesó y ahora, bueno, les voy a mostrar lo que obtuvimos. Bien, bueno, en primer lugar, la cosecha mecánica al nivel del lote estuvo alrededor de los 7.000 kilos y como un promedio de las cosechas manuales en los 40 puntos de muestreo obtuvimos 8.900 kilos de rinde. ¿Qué pasa? Esta diferencia entre lo que fue la cosecha mecánica y la cosecha manual la esperábamos, primero porque por la alta heterogeneidad de los suelos que no la íbamos a captar en la totalidad con la grilla de puntos que establecimos de seguimiento. En segundo lugar también porque había sectores donde no teníamos cultivo implantado, que eran peladales de suelo, sectores donde pisó el equipo, algunos equipos de pulverizador en estadios avanzados que nos voltearon el cultivo, algunos sectores donde no pudimos implantarlos por exceso de cobertura. Entonces son cosas que la plataforma de la cosechadora lo capta, pero nosotros no. Entonces esperábamos la diferencia. Pero bien, lo que quiero que vean sobre el sector derecho es, esos son los rindes en los 40 puntos distintos de muestreo. Como pueden ver, la variabilidad es algo que nos acompaña en la zona y está presente siempre. Pero lo interesante de esto es, bueno, por un lado las barras rojas serían los pisos, que tengo que destacarles que esos pisos de rinde fueron en estaciones de muestreo donde vimos competencia de malezas o algún que otro problemita de suelo relacionado a la infiltración del agua de riego. Fueron las estaciones de muestreo principalmente marcadas en rojo. Y por otro lado, nos saltan con estas barras azules en varios sitios de muestreo rendimientos de 14.500, 14.900 kilos de trigo. Así que, bueno, con esto nos encontramos al terminar de procesar todas las muestras. Y ahí planteó la pregunta, ¿qué pasó con la calidad? Porque teníamos tantos niveles distintos de rendimiento, entonces analizamos las muestras. Y observamos que a medida que aumentaba el rendimiento, nos disminuía el gluten y la proteína, pero que igualmente ante niveles altos de rendimiento mantuvimos un 11% de proteína y un 27,7% de gluten húmedo perfectamente comercializable y que te lo acepta cualquier molino. Un lujo. Así que con el planteo que tuvimos nutricional y ante altos rendimientos no se nos cayó la calidad. Eso es un aspecto bueno. Un poquito observando los rendimientos en los distintos puntos de muestreo, podemos decir que las variaciones del rendimiento fueron explicadas en su totalidad por variaciones en el número de granos. ¿Por qué? Porque el peso de los granos fue igual en todas las estaciones de muestreo. Fue de 40 gramos el peso de 1000, cercano al máximo de la variedad, que bueno, que revela que el llenado fue espectacular. Así que el rendimiento, que se forma por el número de granos por el peso de esos granos, si el peso en todos los puntos fue el mismo, el número de granos es lo que nos generó la variabilidad. Y a su vez, el número de granos, que está definido por las espigas que logramos por metro cuadrado y los granos por espiga, vimos que ambos componentes que definen el número de granos relacionaban positivamente con el rendimiento, como pueden ver ahí. Es decir, los sectores que más rindieron son en donde más espigas logramos y en donde más granos por espiga pudimos diferenciar. Siendo un poquito más específicos de lo que pasó en los mejores y peores puntos, lo analizamos de esta manera. En los mejores, el promedio de 10 puntos de muestreo, le decimos lo mejor, que es lo que más rindió, nos brindó un promedio de 12.500 kilos por hectárea. Y en los 10 peores puntos tuvimos un promedio de 5.300 kilos por hectárea, que están metidos estos sitios que teníamos problemitas de maleza y de suelo. Pero bueno, fueron los peores sectores. Y pudimos ver que los sectores que más rindieron se relacionaron con stand de espigas de arriba de 700 espigas por metro cuadrado y arriba de 45 granos por espiga. Por lo tanto, creemos que estos dos componentes es primordial potenciarlos con el manejo de agua, de nutrición y, por qué no, de genética, porque es lo que nos va a estar dando, nos va a estar acercando hacia los potenciales que buscamos. Principalmente las espigas que pesaron más en el análisis estadístico. Un poco lo que fue, ya para ir terminando, lo que fue el manejo de cultivo, para que tengan una idea. El cultivo tuvo en total 680 milímetros, 100 provenientes de lluvia y alrededor de 570 provenientes de riego. Ahí pueden ver cómo se va construyendo el sector gris, que es cómo se va construyendo la lámina total. Y bueno, la mayor cantidad de agua se aplicó a partir de inicio en cañazón. O sea, estuvo bien concentrado el riego en el periodo crítico del cultivo. Y lo que vemos importante, luego, aclaro, siempre en el seguimiento hídrico que realizamos, estuvimos siempre por encima del 50% de capacidad de campo, y a su vez el balance hídrico diario brindó nos indicó que el cultivo no sufrió estrés, que es también lo que veíamos, que nunca estuvo estresado.
Pero bueno, lo que vemos acá, bueno, que tuvimos algunas láminas de riego que aplicamos medio tarde, cerca de madurez fisiológica, pero bueno, ahora ya tenemos la fenología del cultivo ajustada y vamos a poder para la próxima ir acompañando con agua un poquito mejor al cultivo y ahorrándonos en momentos que no hay que regar. Además porque el milímetro es muy caro. Otra cuestión que observamos tanto en la campaña pasada como también mirando campañas anteriores es que estamos estimando para el trigo un consumo de los ciclos cortos de 550 a 600 milímetros aproximadamente. Y cuando nos vamos a un ciclo largo, el requerimiento aumenta de 650 a 700 milímetros. Entonces, si los ciclos cortos nos mantienen potenciales y nos hacen ahorrar agua, usemos ciclos cortos, más si el milímetro nos está saliendo 50 centavos de dólar. Pero bueno, y a su vez un ciclo corto sembrado un poquito más tarde reduce estación de crecimiento y consume un poquitito de menos agua también, así que creemos que va por este lado el tema en la zona. Con respecto a nutrición, visualmente no se detectaron deficiencias de nutrientes. El fósforo lo boleamos luego de la siembra, inmediatamente luego de la siembra se boleó. Lo que podemos decir es que vimos un poco de fósforo en superficie, aún en estados avanzados de macollaje, y que, bueno, que creemos que para mejorar sería, bueno, o bolearlo unos meses antes, o bolear una parte antes, incorporar algo a la siembra para aumentar un poco la eficiencia de uso del fósforo. Y con respecto al nitrógeno nos preguntamos todavía, ¿puede estar limitando aún el nitrógeno? ¿Aumentamos la dosis de urea? ¿Por qué nos preguntamos esto? Porque el récord mundial de trigo está en 16.500 kilos que se obtuvo en Inglaterra el año pasado y ellos reportan 340 unidades de nitrógeno. Son ciclos mucho más largos. Pero bueno, nos preguntamos, ¿qué pasa si aumentamos la dosis de urea? Habrá respuesta. Otros nutrientes. Bueno, estas son cosas que vamos a estar trabajando este año, que espero poder contarles el congreso que viene, a ver cómo nos fue. Pero hay que seguir trabajando y sacarnos las dudas. Con respecto a protección del cultivo y trabajando un poco, poniéndonos a comparar estaciones de muestreo cercanas que estaban aproximadamente a 20 metros de distancia y viendo en un sitio donde compitió con maleza y en otro sitio donde no compitió, vimos una reducción promedio de rinde, hablando de estaciones de muestreo, de un 53%. Entonces, con pico de hasta 70%. Entonces, no hay tiempo de remendar errores, controlemos la maleza rápido porque el cultivo te pasa la factura y te la pasa fuerte. Son ciclos muy cortos. Y en lo que respecta a insectos y enfermedades, no tuvimos que controlar. Repito, la zona es muy sana, así que lo que es fitosanitario, el productor se guarda un mango en el bolsillo con respecto a eso. Bien. Y ahí tiene la cosechadora. Me encanta. Una Basali 316, o sea, es una zona, nos faltan contratistas en la zona, si algunos contratistas y se quieren ir para allá. Pero bueno, con esta máquina lo cosechamos. Y bueno, y el mensaje que quiero dejarle, los que quiero que se lleven hoy, más allá que después podemos hacer preguntas e intercambiar, es factible, creemos que es factible alcanzar a nivel de lote 8.000 kilos por hectárea y estamos detectando altos potenciales de rinde. Obtuvimos, en promedio de 10 mejores puntos, obtuvimos rinde de 12.500 kilos con picos de 14.900. Esto es nuevo para Argentina, esto no se ha visto en Argentina todavía. Hemos investigado mucho a ver si se habían reportado estos potenciales, aunque sea a nivel de ensayo, y no lo hemos encontrado. Así que creemos que esto es una novedad y es algo en lo que vale la pena seguir trabajando porque es importante. Y bueno, para alcanzar estos potenciales de rinde, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Qué es lo que estamos viendo que es factible para llevar adelante en esta zona? Usemos ciclos cortos en fecha de siembra tardía. ¿Por qué? Vamos a evadir daño a butarda, vamos a consumir menos agua. Aquí el agua es cara, así que si la ahorramos, hay que ser eficiente con el uso del agua. Y seguimos manteniendo elevados rindes de esta forma. Por lo tanto, hay que seguir trabajando en esto y validar esto, pero esta creemos que es la manera. Y con especial atención en un buen control de malezas, no hay tiempo para remendar errores, los ciclos son muy cortos y apuntemos a un stand de espigas por lo menos de arriba de 700 espigas por metro cuadrado para tratar de alcanzar los potenciales que estamos viendo. Así que bueno, eso por mi parte es todo. Ahora gracias. Le voy a ceder la palabra a Mariano, que trabaja e investiga en la zona con el INTA, así les da un poquito su visión y sus comentarios del tema. Gracias. Bueno, buenos días. Ante todo,
Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias a Magalí y a la gente de APRESID por darnos este espacio. Creo que es importante destacar que desde el grupo o la chacra Valles y Ríos de la Nueva Patagonia se viene llevando adelante trabajos en conjunto con la Estación Experimental Valle Inferior desde hace ya un tiempo. Creo que es algo muy importante que se está dando. Además también la participación que está teniendo la chacra en la zona de la agencia de CONESA. Bueno, en cuanto a la importancia del cultivo en la zona, sí, como bien ya lo detallaron Magalí y Sergio, las características de los suelos de la zona son bastante complicadas, sí, tanto en CONESA como en Valle Inferior. Son suelos de origen aluvional, sí, que tienen, en algunos sectores también tenés depósitos por erosión eólica, es decir, que son suelos muy heterogéneos, como dijo Magalí, en los cuales cuesta hacer entrar el agua, ¿sí? Al no tener desarrollo, por ahí los poros se sellan y, de hecho, los poros son muy chicos, las partículas del limón los sellan y no nos es posible lograr que infiltre el agua. En cuanto a los cereales de invierno, también lo detallaron Sergio y Magalí, tienen una gran importancia, ¿sí? Dado que aportan materia orgánica que genera agregación, da una estructura un poco más propicia para lograr una buena infiltración, ¿sí? Generan muchos poros también, como bien dijo Sergio, y nos da aparte la posibilidad de testear qué heterogeneidad tenemos en el lote, ¿sí? Es un buen cultivo test. En cuanto a lo que hemos ido desarrollando desde la experimental y, bueno, y nuestro trabajo, es una línea que por ahí se discontinuó, es una línea que tuvo 5 o 6 años de trabajo, desde 2004 más o menos. Se trabajó en los valles inferiores del río Colorado y del río Negro, donde se buscó principalmente trabajar sobre potenciales, digamos, no potenciales, aumentar el rendimiento. No pretendimos llegar por ahí a los potenciales que estamos viendo hoy. Se trabajó en control de maleza, pero principalmente la fertilización líquida, fertilización de base y además alguna fertilización en antesis como para apuntar a la mejora de la calidad. Bueno, las aplicaciones, las parcelas en sí eran parcelas chicas, parcelas de 2 metros de ancho por 10 de largo, ¿sí? Serían microparcelas. Sobre esto que estamos viendo ahora es un poco en la zona de Villalonga. Y las cosechas fueron manuales, como parecido a lo que comentaba Magalí. Yendo un poco a los datos, en el gráfico vemos sobre su izquierda, tenemos los tratamientos que fueron con nitrógeno foliar tardío, sobre la derecha lo que tiene solamente fertilización de base, y en el centro el testigo. Podemos ver que en todos los casos tuvimos una diferencia significativa referida al testigo. Por ahí los rendimientos, digamos, en ese momento eran importantes con el material que se trabajaba y para el momento que era. ¿Qué es lo que pasó con la proteína y con la calidad? En todos los casos también obtuvimos una diferencia con respecto al testigo. Lo que además vimos importante que los tratamientos con aplicación tardía pasamos la barrera del 11%, lo que hoy nos estaría dando una bonificación. Y bueno, para cerrar un poquito sobre lo que estamos trabajando hoy, es una línea que volvimos a retomar este año. Empezamos a trabajar con lo que trabajamos con 2 ciclos principalmente, también de Bioceres, de Biointa, Biotimbó en ciclo largo y 1007 en ciclo corto. La idea es trabajar apuntando a potencial en este caso, ¿sí? Sin limitaciones hídrico-nutricionales. Vamos a trabajar con riego por superficie y con riego por aspersión en los 2 ciclos. Y la idea es hacer un seguimiento de humedad
para poder validar el balance, el modelo AICU, que es para sacar balance hídrico, que lo desarrolló José Andriani en INTA Oliveros. Queremos seguir viendo qué es lo que pasa con la calidad, obteniendo altos resultados, altos rendimientos. Esto es, por ahí la zona es un poquito distinta a lo que es Conesa, pero bueno, vamos a ver si podemos hacer algo un poco más después también para la zona. Y también pensamos trabajar con una calibración de SPAD o N-tester de Yara, como para ver cómo trabaja la fertilización en trigos de alto rendimiento. Y bueno, y a futuro la idea es trabajar con respuesta a micronutrientes, ver qué es lo que pasa en la zona con los micronutrientes, seguir con la evaluación de cultivares de alto rendimiento, pero también por ahí apuntar a trigos de grado 1. Generalmente los que estamos trabajando ahora por ahí son grados un poco más bajos, apuntar a trigos de mejor calidad y de muy alto rendimiento. Y por último, trabajar en lo que sería lisimetría, ¿sí? Queremos obtener la evapotranspiración real del cultivo. Vamos a trabajar con el lisímetro de drenaje, como para ver si tenemos que realizar alguna corrección a la fórmula de FAO, porque vemos que por ahí se queda un poco corta en lo que es milimetraje. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias, Mariano. Bueno, vamos a abrir el espacio para las preguntas, así que... Sí, buen día. Bueno, yo soy Gustavo Madoni de la Facultad de Agronomía de Buenos Aires. Bueno, en primer lugar los quiero felicitar por el desafío que afrontaron, tanto al que puso la plata, No fue. a Magalí, exposición excelente y todos los desafíos que tienen por delante que plantean recién. La verdad, muy interesante. Vinimos todos los de la llanura pampeana a escuchar qué pasa con el trigo en la Patagonia. Todo acá el equipo. No, a mí me parece que... No, te quería sugerir, Magalí, la cuestión de la estructura del cultivo, ¿no es cierto?, que estás presentando. No sé bien cuál era el espaciamiento entre hileras que tenías. Estábamos a 19 centímetros de espacio. Ah, bien cerca. Y la densidad que usaban ustedes es una densidad que está bien para un ciclo corto de llanura pampeana, pero yo con el planteo que vos tenés de espigas tan altas y la posibilidad de regar y fertilizar todo lo que estás haciendo, estás llevando a, más allá de los problemas de heterogeneidad que vos estás mencionando, me parece que estás llevándolo o tendrías que tratar de replantear un modelo de producción como los del hemisferio norte, en donde una espiga es una planta. Yo no sé si no hay que subir más la densidad todavía. Bueno, qué bueno que lo decís, porque eso es algo que este ensayo fue como, bueno, exploratorio, y nos surgieron estas dudas. Necesitamos un stand de espigas, levantamos la densidad, es en lo que vamos a estar trabajando este año en ensayos cruzados de densidad de siembra y nutrición. Sí. Y creemos que, tuvimos un promedio de espigas, en los 40 puntos de muestreo y contando todas las espigas, tuvimos un promedio de 2 espigas por semilla lograda. Pero creemos que podemos llegar a tener respuestas levantando a mí me parece que hay que ver, después se verán los números, ¿no? Pero me parece que si vos lográs con todo el manejo hídrico y nutricional, vos te asegurás implantación y que esas plantas van a quedar, porque el manejo está muy subsidiado, como estamos viendo en milimetraje, en aporte de nutrientes. Me parece que hasta le darías habilidad competitiva al cultivo contra las malezas, que también solucionarías parte de ese problema. Si bien alguna butarda habrá un poco más para comer, pero no va a ser tan grave porque la densidad es más alta. Esa era una posibilidad. La otra es que creo que sin duda, con estos suelos que no deben entregar nada de nitrógeno, creo que por ahí estás todavía corto en nutrición, ¿no? Para los planteos de potencialidad que estás presentando, 3 kilos de nitrógeno por quintal, capaz que hay que llevar a 500 kilos de aporte de nitrógeno. Bueno, nos sirve mucho unidades. Lo que nos decís, sí, porque es lo que queremos trabajar, así que ahora, mira, acá tenemos... Sin penalizar proteína, como decís vos, porque justamente no se te va a diluir. Y la tercera cosa, a mí me parece que también habría que explorar, es, efectivamente, esos cocientes fototermales son sumamente atractivos, pero también te quería preguntar, ¿cuál es más o menos el periodo de
¿Dónde está ocurriendo? ¿En diciembre o en enero? No, está fines de noviembre y casi todo diciembre. Ajá. Por eso acá Sergio tuvo, ya que tenemos riego, Sergio se propuso ante posibles golpes de calor aplicar láminas rápidas. Claro, eso te iba a decir. Sí. Eso te iba a decir, que vos con los pesos que tuviste no tuviste problema, No. pero hay que tener cuidado, claro, de no avanzar mucho a altas temperaturas en el llenado. Tenemos presente. Uno de los problemas que solemos tener en esa zona es que principios de diciembre vienen calores de 38 o 37 grados con vientos de 50 kilómetros por hora, humedad relativa del 15%. Entonces eso es un soplete. Ejemplo para graficar lo que digo, un trigo que se cortó el agua con hoja bandera totalmente verde el 17 de diciembre, el 24 de diciembre lo estábamos cosechando con 11 de humedad. Eso para graficar el nivel de deshidratación que sufren los cultivos. Y con respecto al tema nutrición, bueno, la verdad que nos viene bárbaro el aporte que nos haces, porque este año estamos replicando otra vez el ensayo, pero agregándole variables de densidad y mayor nutrición. Buen día. Dos preguntas. La primera, ¿calcularon el RIN de indiferencia para este paquete tecnológico? Y la segunda, ¿cuáles serían los puntos de entrega desde el punto de vista comercial más próximos, sea molino o exportación? Bien, sí, el análisis económico o sea, no lo presentamos acá por una cuestión de tiempo, pero lo calculamos, estamos con 5.200 kilos de rendimiento de indiferencia con este planteo y con riego a 50 centavos de dólar el milímetro. Con 5.200 kilos estaba cubierto los costos. Y puntos de entrega, Bahía Blanca por ahora, lo que es Puerto de San Antonio es algo que está en tratativa, a futuro puede ser una opción, pero Bahía, con $30 de flete por tonelada Bahía, que hay que calcular. Pero ubicándolo por calidad, 360 kilómetros. Pero por calidad, si logramos mantener calidad, en Bahía quizá el plus que se paga por molino puede llegar a contrarrestar un poquito lo que es el flete y se puede buscarle la vuelta. Por eso es primordial mantener la calidad. Gracias. De nada. Sí, una pregunta. ¿Cómo ven incluido dentro del sistema de producción del trigo? ¿Sobre qué cultivo están pensando hacerlo? ¿Qué cultivo posterior están pensando? Todavía no tenemos un sistema, sinceramente. Estamos, digamos, tratando de armarlo al sistema. Sabemos perfectamente que el trigo tiene que ser uno de los, por no decir la estrella, pero tiene que ser uno de los principales componentes del inicio del desarrollo de los suelos, y luego de eso hay que ver cómo se comportan los rastrojos. ¿Por qué digo esto? Nuestros suelos son extremadamente complejos y el ambiente es extremadamente complejo. Una vuelta en una visita del Beto Quiroga nos decía, estos suelos que tenés acá son digestores de materia orgánica. Son digestores de materia orgánica. Entonces, todo lo que le puedas echar, échaselo. Sin embargo, hay otros suelos dentro del mismo campo que con 2 cosechas, de 3 cosechas, en la tercera cosecha, todavía se ven rastrojos de la primera. Entonces, evidentemente son realidades diferentes que hay que adaptarlas. Es muy difícil dar una receta y yo diría que es temerario dar una receta. Lo que sí se puede hacer perfectamente es dejar en claro que lo que se necesita es, por ahora, trabajar la parte de abajo, o sea, del horizonte para abajo, generar vida. Luego lo que le pongamos arriba y hay que estudiarlo caso por caso. Magalí, esos niveles altos de proteína, ¿a qué se deben? Porque en otra zona, con ese rendimiento, no llega a esos niveles de calidad. Y yo creo que ahí, o sea, el manejo que se hizo en la última aplicación de nitrógeno, que fue de 200 kilos de urea, se hizo casi marcando el trigo un nudo. Eso fue dirigido totalmente a calidad. Y bueno, evidentemente el suelo algo ha aportado también,
pero la última aplicación fue lo que nos marcó que no se nos caiga la calidad, que fue con el trigo con un nudo, fue dirigida. Pero fue por eso. Hola. ¿Tenés alguna sospecha de por qué puede ser la diferencia en rendimientos entre lo que les dio la chacra, los resultados del INTA? Si por nitrógeno especialmente o por algún otro factor. Digamos, sí. Una es, en esa época, esos son datos del año 2006 más o menos. El material genético de esa época por ahí y el que se usó en ese momento por ahí no era el de punta, ¿sí? En cuanto a lo que es nutrición, se trabajó, el máximo fue hasta 200 unidades de ADN, en el mejor de los casos 25 más en antesis. ¿Y una sola campaña era? Esos datos eran de una sola campaña, pero digamos en el resto de las campañas fue algo similar. Sí, anduvimos en esos rendimientos todos los años. Aparte, claro, se trabaja en ese caso era en riego gravitacional. Digamos, vos tenés por ahí una dilución mayor. Por curiosidad nomás, el tema del maíz, ¿ya lo plantearon? Y contanos un poquito, Magalí. Bueno, no, acá tenemos... Hablando de las rotaciones, ¿no? ¿Querés hablar, Jorge? Acá cedo. Bueno, buen día, mi nombre es Jorge Massieri, somos vecinos de Sergio de la margen norte del Río Negro. Nosotros venimos trabajando sobre maíz. Lo que Sergio le dijo es que en el hacer suelo te lleva 5 o 6 años hasta llegar a colonizar 1,5 metros de profundidad. A todo eso te lleva a sembrar más tarde, a poner los periodos críticos del maíz en febrero, con bajas densidades porque no tenés suelo, entonces no tenés forma con las ineficiencias de riego se complican. A medida que vas teniendo suelo te vas animando a buscar potenciales de más de 12 toneladas. Más o menos lo lográs a partir del cuarto cultivo, estamos ajustando las rotaciones. Rotaciones de densidad, algo que no tenemos claro es, o que creemos que el suelo compite en la formación de materia orgánica por nitrógeno con el cultivo. Entonces, hasta dosis de 900 kilos de urea, el maíz sigue removilizando. Entonces, no tenemos claro cuál es la dosis de nitrógeno para los kilos a atrapar. O sea, en la medida que vas haciendo suelo, te sigue comiendo nitrógeno. El maíz se comporta bien, lo que estamos teniendo problemas son acumulación de excesos de cobertura. Nuestra idea cuando llegamos al valle, más jóvenes que Sergio, hace 8 años, pensábamos que íbamos a hacer suelo indefinidamente con maíz. Y al tercer maíz acumulás una cantidad de rastrojo que lo tenés que sacar sí o sí porque es contraproducente. Y un toquecito en soja es tan contraproducente que en soja, sembrando en esos niveles de cobertura, te estira tremendamente los ciclos reproductivos. O sea que estás con un grupo corto, el 20 de marzo estás en R5. Pero los rastrojos, ¿esos cómo los manejas? Porque podrías alternar un ensilado de maíz cada tanto, aprovechando que están las vacas ahí dando vueltas, que contaba ella. No, lo que decía era que para manejar o sea, a vos te molesta el rastrojo en superficie, pero sin duda que el aporte de raíces del maíz son mucho mejor todavía que los del trigo, porque te profundiza más y te aporta mucho más materia orgánica en términos de toneladas de raíces de maíz que raíz de trigo. Entonces, si a vos lo que te complica es la biomasa aérea, porque te dificulta la implantación de los demás cultivos después, cada tanto podrías hacer un ensilado, un maíz para ensilar de planta entera. Si es que la alternativa económica y la distribución de eso dentro de las rotaciones y dentro de la zona es factible, ¿no? No sé. Sin lugar a duda que se hace suelo con rotación de raíces y las gramíneas son las grandes protagonistas, tanto principalmente las invernales como las estivales. Estamos ahora en el proceso de extracción de rastrojo y consumo animal. Lo que pasa es que hasta tanto vos no te des cuenta cómo
vos estás haciendo suelo, entonces tenés que hacer montones de actividades juntas. Mientras es suelo tenés exceso de cobertura, mientras crece tu rodeo ganadero, entonces el rodeo ganadero no es dócil como el de la pampa húmeda, o sea que no podés, fuera por eso vos de última traes y pastoreás rastrojo y le haces un boyero, pero tenés que trasladar, las distancias no son cortas, o sea, estamos generando el manual de las buenas prácticas agrícolas y de lo que debemos hacer, pero está creciendo todo junto, entonces tenés que atacar un montón de frentes y sin prestadores de servicio, porque lo de Sergio es muy meritorio, la cosechadora, pero estás muy recortado en montones de cosas. Pero, por ejemplo, este año hicimos cártamo, el ciclo anterior, con extracción de cobertura, y nos funcionó muy bien y los potenciales son altísimos, o sea, la oferta ambiental convertida en materia seca es elevadísima. Una cosita más con respecto al maíz, trabajamos con franjas de ensayo, estamos haciendo muchos ensayos de fertilización en maíz, ¿no? Y lo máximo que vimos en una superficie grande, que era una franja de doble boleada por el largo de 450 metros, cosechamos parejo 15.000 kilos, que es una superficie interesante. Como pico de mapa de rinde, se ven rindes interesantes, pero el desafío es alcanzarlo a nivel de lote con suelos en desarrollo, que ese es el problema. Está todo en proceso, todo es posible. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas ya también estamos en tiempo, así que les agradecemos a los expositores y a ustedes por haber participado del taller.